de 10 minutos con el Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a estar considerando un solo versículo ahí en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 16. En este versículo vemos algo muy importante en la vida cristiana. ¿De qué se trata? De dos bendiciones de asirnos a la palabra. ¿A qué palabra? Lógicamente a la palabra de Dios. ¿Qué es asirnos? Es tomarnos firmemente, es agarrarnos de ella. Y como hemos estado haciendo, vamos a comenzar con la lectura de la paráfrasis que yo propongo acá en mi libro Una iglesia gozosa. Dice así este versículo en mi versión libre o paráfrasis: reteniendo la palabra que transmite vida, tanto para no hundirnos en el pantano del pecado, como para presentarla como una antorcha ante quienes nos rodean. Si actúan así, este será para mí un motivo de sano orgullo cuando venga el día de Cristo, ya que demostrarán que no corrí en vano entre ustedes, ni que el duro trabajo que realicé a su favor fue algo infructuoso. Encontramos entonces acá la primera bendición de asirnos a la palabra, de tomarnos firmemente de la palabra, es librarnos de lo que podríamos llamar figurativamente, simbólicamente, el pantano del pecado. La palabra que se utiliza en griego puede significar de alguien que se está hundiendo en un pantano y se agarra de algo que le tiran para no hundirse. En este caso, la nueva traducción viviente traduce aférrense a la palabra de vida. Y la paráfrasis, la Biblia al día, dice mantengan al alcance de su vida la palabra de vida. O sea, cómo poder nosotros librarnos de hundirnos en el pecado es aferrándonos a la palabra, manteniendo el alcance de nuestra mano, de nuestra vida, como dice la Biblia al día. Y esto es así porque el pecado es una fuerza tal que si no estamos en las condiciones de enfrentarlo, nos puede hundir nuestra vida en sus arenas movedizas, siguiendo con el lenguaje literario, figurativo que estamos utilizando. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la traición de Judas Iscariote, un hombre que fue elegido para ser parte de los 12 apóstoles, un hombre que escuchó hablar al Señor, enseñar al Señor, que vio los milagros hechos por el Señor Jesucristo y que sin embargo no pudo con el pecado de la codicia que lo llevó no solamente a meter la mano en la lata, decimos en Argentina, a hacer un uso deshonesto de su función de tesorero del grupo, como nos dice el apóstol Juan en su evangelio, sino que terminó negando al Señor Jesucristo, traicionándolo y entregándolo por el precio que se pagaba por un esclavo en aquel tiempo, 30 monedas de plata. Es interesante que fue distinta la situación de Pedro, que a pesar de haber negado 3 veces al Señor Jesucristo, lo cual no es un pecado menor, tuvo el dolor tan profundo que lo llevó al arrepentimiento. Nos dice la palabra que lloró amargamente, y por eso el Señor le dio la oportunidad de ser restaurado después de recibir el perdón de Dios y llegar a ser nada menos que el hombre que predicó el día de Pentecostés, cuando cerca de 3.000 personas se convirtieron. Ahora bien, la segunda bendición es iluminar como verdaderas antorchas espirituales. No solamente que nosotros al
tomarnos, al asirnos de la palabra de Dios, nos librarnos del pantano del pecado, sino que también podemos iluminar a los demás como verdaderas antorchas espirituales. Como dice la Biblia latinoamericana, al presentarle la palabra de vida, ¿no? Presentar como una antorcha la palabra de vida a quienes nos rodean. O como dice la Biblia del peregrino, ostentando el mensaje de la vida. Y acá esto nos habla de señalar el camino que nos da salvación. Las personas en la antigüedad, cuando iban con una antorcha, iban siendo seguidas por aquellos que se dejaban iluminar por esa antorcha para saber cuál era el camino que debía recorrerse. En nuestro caso, nosotros tenemos que señalar el camino a la salvación con el testimonio de nuestra propia vida. Y esto lo hacemos a partir de nuestra propia experiencia, como hizo el mismo apóstol Pablo, que escribe acá Filipenses, en estas circunstancias que hemos mencionado, tan difícil de estar preso por ser un embajador de Cristo. Y acá vemos dos cosas que son muy importantes, que el apóstol Pablo realizó un duro trabajo entre los cristianos filipenses. Pocas versiones recogen esta idea de duro trabajo, pero es lo que indica el término del original. No es un trabajo así nomás que él había realizado entre ellos, sino que había sido un trabajo que había implicado un verdadero esfuerzo. Y lo mismo pasa cuando nosotros queremos cumplir aquí y ahora con nuestra misión de ser antorchas espirituales, debemos esforzarnos también. Y la otra cosa que acá podemos relacionar con nuestra propia experiencia es que el apóstol Pablo anhelaba ver su fruto, los frutos de su duro trabajo entre los filipenses, en el día de Cristo. Es decir, el día en el cual todo quedará claramente manifiesto, el día en el cual al regresar el Señor Jesucristo se diferenciarán las ovejas de los cabritos, como dice en el Evangelio según Mateo, y entonces ahí se verá quién es quién, que realmente todo aquel que se haya verdaderamente arrepentido de sus pecados y creído en Jesucristo va a obtener la salvación. Y quisiera terminar entonces, como hacemos siempre, con la enseñanza práctica para cristianos del siglo XXI. Y acá en mi libro de Iglesia Gozosa propongo la siguiente enseñanza práctica para los cristianos del siglo XXI. Necesitamos estar asidos a la palabra de vida para estar bien nosotros y para contribuir a que estén bien nuestros prójimos. Estamos bien nosotros cuando no nos hundimos en el pantano del pecado. O sea, cuando reaccionamos rápidamente, cuando hemos pecado, nos arrepentimos y obtenemos el perdón de Dios. Y están bien nuestros prójimos cuando son iluminados por el mensaje de la palabra que sostenemos como una antorcha. Como decía el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos la buena nueva de salvación, anunciamos a Jesucristo como el Salvador y como aquel que al ser Señor de la vida de todo ser humano, con base en el arrepentimiento genuino de nuestros pecados, nos da la bendición de la vida eterna. Por eso, realmente, qué bueno que es el pensar en estas dos bendiciones de asirnos a la palabra de Dios. Qué bueno es que podamos el recordarla siempre y nos estemos librando constantemente del pantano del pecado y estemos constantemente iluminando como verdaderas antorchas espirituales. Así damos por finalizado este encuentro número 21 de 10 minutos con el Nuevo Testamento. Quisiera invitarlos a que nos acompañen la próxima semana con un nuevo encuentro. Quisiera
pedirles que si ha sido de bendición esta reflexión, la compartan con sus allegados para que esta sea una oportunidad de ser de bendición para cada vez más personas, que puedan ustedes suscribirse al canal de YouTube, y si tienen interés en adquirir mi obra Una Iglesia Gozosa u otras de mis obras, vamos a poner el link correspondiente relacionado con Mercado Libre para que ustedes puedan hacer el trámite correspondiente y puedan adquirir esta obra. Hasta la próxima semana entonces en 10 minutos con el Nuevo Testamento.